Hola, buena tarde, me presento, mi nombre es Ruth Zárate. En el presente video expondremos el tema del diseño instruccional en educación a distancia, el cual ha sido elaborado en base a los recursos que la docente proporcionó durante esta semana de curso, donde a continuación se presentará lo más relevante de esta temática. Podemos decir que el diseño instruccional es necesario en cualquier modalidad, pues permite organizar de una manera sistemática no solo la enseñanza, sino también el aprendizaje, y sobre todo en educación a distancia, puesto que incorpora nuevas modalidades educativas, aunque a veces poco conocidas por el docente y el alumnado, pero el diseño instruccional facilita el procesamiento significativo de la información y del aprendizaje. Por tanto, esta ha de ser capaz de enseñar el conocimiento organizadamente e innovar en el ámbito educativo. Y como menciono, la educación a distancia no se priva de esto. En fin, sin más preámbulos, comencemos. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Zabalza y junto con mis compañeros les vamos a hablar acerca del tema diseño instruccional, medios y recursos en la educación a distancia. Primeramente, este tema nos dice que los recursos en la educación a distancia deben de mantener dos cualidades que son muy importantes. Primeramente está la autonomía. Esta se refiere a que la utilización de los diferentes recursos resulte de fácil adquisición por el estudiante. Y además debe de ser autosuficiente. Esto quiere decir que debe tener pequeñas orientaciones o indicaciones necesarias para que el estudiante desarrolle de manera correcta todos los contenidos que se verán dentro del curso. Toda unidad didáctica debe de mantener una estructura que cumpla principalmente con la motivación. Después debe de tener la introducción e instrucción a lo que se va a hacer. Por ejemplo, tener algún tipo de guía de cómo es que va a ser utilizado. Después tenemos los objetivos, que estos deben de ser planteados de manera precisa para que el alumno logre comprender a qué se pretende llegar. Después está el esquema de contenidos, los contenidos y el resumen, que esto viene siendo todos los temas que van a ser abarcados durante la lección. También tenemos los libros y recursos que van a mejorar y van a ayudar a enriquecer los aprendizajes de los alumnos. Por si quedó alguna duda, pueden llegar a consultar diferentes fuentes de información para enriquecer y retroalimentar todo ese aprendizaje que no se adquirió o que se adquirió. Actividades a realizar es para ver si todas las lecciones que vimos fueron de manera comprensible y si lograron entender algo. Además, esto viene acompañado de un glosario que viene con palabras claves que los alumnos pueden llegar a no entender. Y por último tenemos los ejercicios de autocomprobación y sus respectivas soluciones, que esto viene relacionado a las actividades de aprendizaje, es para ver si los alumnos lograron entender todos los contenidos de la lección y ver si hay algún tipo de error que se pueda solucionar a tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Nitzia Tavares y continuando con la exposición abarcaré lo que es una guía didáctica. Citando a García Aretio, la define como un documento que orienta el estudio acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, esto con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma. Una guía didáctica funciona tanto para el docente como para el alumno y es de carácter de orientación y surge principalmente para dar cobertura a las necesidades que se pueden presentar en la educación a distancia. Entre sus principales características y funciones está el ofrecer información acerca del contenido y la relación de estos contenidos en cuanto a los aprendizajes de la asignatura. Y también su función es evaluativa, en donde permite al docente evaluar los aprendizajes del alumno y al alumno aplicar una autoevaluación y analizar cuál ha sido su avance. Como segundo tema y último, vemos 4 principales recursos que agilizan el proceso de enseñanza en la educación a distancia. Uno son los recursos audiovisuales. Vemos, por ejemplo, el teléfono, que permite agilizar el proceso de comunicación. La radio, que es uno de los más utilizados en la educación a distancia, y su importancia es la inmediatez de llegar la información a los alumnos. Como tercero, la televisión, que permite llegar la enseñanza a los lugares más apartados en donde no hay docentes capacitados o no hay ese acceso a la educación. Y por último, son los recursos informativos y temáticos, donde vemos enseñanza asistida por los ordenadores, principalmente los programas de aprendizaje que son más accesibles.
Es muy importante que como docentes apliquemos al menos uno de esos recursos en la educación a distancia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Leiva. Para concluir con esta actividad, cabe recalcar que los recursos proporcionados por el docente deben estar adecuados a los alumnos, de tal forma que las actividades que se proporcionen los recursos se puedan realizar de manera autónoma. Con autónoma nos referimos a que el alumno pueda realizar tales actividades por sí solos. También los recursos deben de ser autosuficientes. Con autosuficiente nos referimos a que tal actividad, tal enseñanza que lleve tal recurso sea de manera completa para el alumno y se lleve un aprendizaje significativo. Todo desarrollo de diseño instruccional debe estar fundamentado en las teorías de la educación para que el docente pueda conocer el estilo de aprendizaje de cada alumno, esa es una herramienta muy importante para el docente, para que él pueda conocer qué recurso le va a funcionar al alumno y qué recurso no, de tal forma que el alumno pueda llevarse un aprendizaje significativo, ya que el docente se tomó el tiempo de adecuar tales actividades para él. Esta es una forma muy importante para que el docente no batalle tanto y el alumno tampoco. A veces solemos tener materias en las cuales el recurso se ve claramente que no está adecuado para el alumno y mucho menos para una educación a distancia. Es por ello que el docente debe conocer el estilo de aprendizaje de los alumnos y las teorías de la educación. Esta es una herramienta muy eficaz que yo considero que todos los docentes deben de tener en cuenta en la educación a distancia. Con esto concluimos, espero que sea de su agrado, maestra, y que tenga usted un buen día.